A nuestro curso de matemática. El día de hoy vamos a platicar sobre el teorema de Tales. Comencemos. Hablemos un poco entonces de lo que es el teorema de Tales. El teorema de Tales nos permite calcular longitudes en situaciones reales, en las que no podemos efectuar las medidas directamente. Es decir, el teorema de Tales lo que me permite a mí es calcular longitudes o distancias, donde no me es posible tomar una cinta métrica e ir a medirlas directamente. El teorema de Tales dice que cuando tres o más rectas paralelas son cortadas por dos rectas transversales, los segmentos que determinan son proporcionales. Traduzcamos un poco lo que quiere decir esto. Hagámoslo mediante esta gráfica. Si nosotros tenemos tres rectas paralelas, recordemos que las rectas paralelas son líneas que están una a la par de la otra y mantienen la misma distancia en todo su trayecto. Por lo tanto, tenemos la recta N, la recta M y la recta S. Y las tres rectas N, M y S son paralelas entre sí. Esas tres rectas las cortamos o las atravesamos con dos segmentos perpendiculares o dos segmentos transversales, que serían el segmento R y el segmento P. Entonces, este concepto dice que si tenemos tres o más rectas paralelas y las cortamos por rectas transversales, los segmentos que se determinan son proporcionales. ¿Y cuáles serán los segmentos? Recordemos que segmento es una línea recta, un fragmento de la línea recta. Pues entonces, al cortar mis líneas paralelas con estas líneas transversales, se forma el segmento AB, el segmento AC, incluso puedo decir que se forma el segmento desde A hasta C. Lo mismo con la recta transversal P, formo los segmentos D y E, el E, F, incluso formo el segmento D hasta F. Todos estos segmentos dice que son proporcionales. Obviamente, el segmento AB, que se forma entre la recta paralela N y la recta paralela M, va a ser proporcional al segmento DE, ya que se forma en las dos mismas líneas paralelas. El segmento BC va a ser proporcional al segmento EF, porque ambos segmentos se forman entre la línea paralela M y la línea paralela S. Y el segmento AC va a ser proporcional al segmento DF, ya que ambos segmentos se forman entre las líneas paralelas N y S. De tal manera, nosotros sabemos que para poder determinar o para poder expresar que dos segmentos son proporcionales, lo podemos hacer mediante la relación de sus lados, así como lo hacíamos en los criterios de semejanza que vimos en videos anteriores. Solamente hacemos la relación de un lado dividido el otro lado, y lo que estamos haciendo ahí es expresando que estos dos segmentos o estos dos lados son proporcionales entre sí. De tal manera entonces que si decimos que AB es proporcional a DE, lo podemos escribir de esta manera: AB dividido DE. Aquí lo que estamos diciendo entonces es que el segmento AB es proporcional al segmento DE. De la misma manera, tenemos que el segmento BC es proporcional al segmento EF. Entonces BC dividido EF. Y el segmento AC es proporcional al segmento DE, por lo tanto AC dividido DF. Como se trata de líneas paralelas cortadas por líneas transversales, estos segmentos o estas proporciones son equivalentes entre sí. Es decir, que podemos igualar la proporción de estos dos lados con la proporción de estos dos lados con la proporción de los lados completos. El teorema de Tales es resultado directo del criterio de semejanza AAA, es decir, lo que ya habíamos platicado. El teorema de Tales no es más que una consecuencia de los criterios de semejanza que hemos hablado en videos anteriores. Tenemos una propiedad que, más que ser propiedad del teorema de Tales, es una propiedad de las fracciones. Funciona para cualquier par de fracciones que sean iguales. Me dice que si tengo una fracción AB y esa fracción es igual a otra que es RS, entonces es lo mismo a decir AR es igual a B sobre S.
Si nos damos cuenta, lo único que hicimos aquí fue intercambiar estos dos valores. El denominador de la primera fracción lo pasamos como numerador de la segunda y el numerador de la segunda lo pasamos como denominador de la primera. Es decir, estos dos valores los intercambiamos y las fracciones siguen siendo iguales. Esto nos dice este principio de los números racionales o de las fracciones siempre y cuando estas dos fracciones sean iguales. Sabemos entonces que dos fracciones son equivalentes o tienen el mismo valor si tienen la misma fracción canónica. Ahora entonces, recordemos que es una fracción canónica. La fracción canónica es la mínima expresión en la que podemos escribir una fracción. Dicho de otra forma, si tenemos una fracción y la podemos ir simplificando y simplificando, la fracción más pequeña a la que podemos llegar, esa se conoce como fracción canónica. Si la fracción canónica de esta es igual a la fracción canónica de esta, yo me aseguro entonces que estas dos fracciones van a ser equivalentes o van a tener el mismo valor. Miremos un ejemplo de lo que hemos platicado. Tenemos dos fracciones, 16 décimos igual a 40/25 y lo que queremos averiguar es si efectivamente estas dos fracciones son equivalentes o tienen el mismo valor. Se miran diferentes, entonces yo realmente no sé si son iguales. Para determinar si son iguales, tendría que ver cuál es la fracción canónica de esta primera y cuál es la fracción canónica de la segunda. Según platicamos, una fracción canónica es la fracción más pequeña en la que a la que yo puedo expresar esta de aquí. Quiere decir que, por ejemplo, yo sé que 16 décimos lo puedo simplificar. ¿Cómo lo puedo simplificar? Bueno, si le saco mitad a 16 es 8. Si le saco mitad a 10 es 5. Yo ya no puedo simplificar más a esto, porque 5 solo tiene quinta parte, pero 8 no tiene quinta parte. Por lo tanto, la fracción canónica de 16 décimos es 8 quintos, porque es la forma más pequeña de expresar 16 décimos. Saquemos la fracción canónica de 40/25. También lo puedo simplificar. Si yo le saco quinta parte a 40, quinta parte de 40 es 8, la quinta parte de 25 es 5. Por lo tanto, la fracción canónica de 40/25 es 8 quintos. Ahora observo las dos fracciones canónicas y ¿qué puedo determinar al verlas? Que tienen la misma fracción canónica o que sus fracciones canónicas son iguales. Por lo tanto, estas dos fracciones son equivalentes o tienen exactamente el mismo valor. ¿Y qué pasa entonces? Yo puedo, como son equivalentes, puedo aplicar el criterio que vimos, que puedo intercambiar estos dos valores. Este denominador lo paso como numerador aquí y este numerador lo paso como denominador aquí. Es decir, de 16 décimos lo puedo escribir como 16 cuarentavos y el 40/25 lo puedo escribir como 10/25. Intercambiamos estos dos valores. Y según el principio de las fracciones, me dice que estas fracciones siguen siendo equivalentes. ¿Será cierto eso? Bueno, miremos cuál es la fracción canónica de la primera. Si le sacamos octava parte a 16 es 2 y la octava parte de 40 es 5. La fracción canónica de esta es 2 quintos. ¿Cuál es la fracción canónica de la segunda? Le sacamos quinta parte a 10 es 2. La quinta parte de 25 es 5. Su fracción canónica es 2 quintos. Y como entonces miramos que las dos fracciones tienen la misma fracción canónica, es decir, su fracción canónica es la misma, puedo determinar o puedo asegurar que siguen siendo dos fracciones equivalentes, por lo tanto se cumple el principio del que hablamos anteriormente. Considere un sistema de rectas compuesto por 3 rectas paralelas y 2 rectas transversales, que no sean paralelas entre sí, tal como el que se muestra en la siguiente figura. Y nos muestran esta figura de aquí. Igualmente tenemos 3 rectas paralelas, que son las rectas que miramos en celeste, y 2 rectas transversales. Con la única diferencia del ejemplo anterior, que a estas rectas transversales las extendimos hasta un punto en el cual se unieron las dos rectas transversales. A este punto de unión le hemos llamado el punto A. Ahora entonces, entre mis líneas transversales y mis líneas paralelas, lo primero que observo yo es que se me forma un triángulo grande, que lo dibujamos aquí en verde. Un triángulo con vértices A, G y F. Además de eso, yo puedo observar que con mi segunda recta paralela
se me forma otro triángulo con vértices A, E y D. Pero además de eso, yo veo que la tercera línea paralela me forma un tercer triángulo con vértices A, C y D. Los tres triángulos son triángulos semejantes porque comparten un vértice, sus ángulos son iguales. Tienen la misma forma, tienen los mismos ángulos, por lo tanto son triángulos semejantes. El teorema de Tales me dice que dos polígonos están en posición de tales si comparten un vértice y los lados opuestos a ese vértice son paralelos. Por lo tanto, para mi primer triángulo, el triángulo pequeño, este es su vértice y este es su lado opuesto. Para el triángulo mediano, comparten el vértice A y su lado opuesto es el lado ED, que es paralelo a este lado CB. Por lo tanto, estos dos triángulos están en posición de tales. Lo mismo pasa con el triángulo grande. Comparten el vértice A y su lado opuesto es el lado GF. Y este lado GF es paralelo a este lado ED y es paralelo al lado CB. Por lo tanto, los tres triángulos que vimos están en posición de tales. Y si los triángulos están en posición de tales, yo puedo asegurar que son triángulos semejantes. Por lo tanto, gracias a la semejanza de los triángulos, podemos asegurar que el segmento AD es equivalente al segmento AE. Es decir, el segmento que se me forma entre el punto A y el punto D es equivalente al segmento que se me forma entre el punto A y el punto E. ¿Por qué? Porque son segmentos que se forman entre el punto A y la paralela de en medio. Y también puedo asegurar que el segmento AB es equivalente al segmento AC. Y como se trata de triángulos semejantes, yo puedo decir que la relación entre los segmentos mayores es igual a la relación entre los segmentos menores. Por lo tanto, el segmento de AD es equivalente a AE y eso es equivalente al segmento AB sobre el segmento AC. Teniendo esto, yo puedo aplicar la propiedad que vimos aquí arriba, donde puedo intercambiar estos dos valores y por lo tanto puedo asegurar que AD dividido AB es equivalente a AE sobre AC. Si se dan cuenta, en esta expresión lo único que hicimos fue intercambiar estos dos valores, que me lo permite en la propiedad de las fracciones. Por lo tanto, yo puedo asegurar que el segmento AD es equivalente al segmento AB y el segmento AE es equivalente al segmento AC. Miremos un ejemplo. A continuación se muestran algunos sistemas de rectas paralelas y transversales, seguidas de una expresión que relaciona la longitud de sus extremos. Utiliza el teorema de Tales para completar adecuadamente cada una de las expresiones. Me dan este sistema de rectas. Igualmente tengo tres rectas paralelas, que son las rectas azules, y dos líneas transversales, que no son paralelas entre ellos. Entonces, como ejercicio, primero me hacen una relación entre los segmentos que se forman entre estas cinco rectas. Me dicen que si el segmento AB es equivalente al segmento BC, el segmento RS, ¿a qué segmento va a ser equivalente? Entonces lo que tenemos que razonar aquí es, el segmento AB es este que va desde el punto A hasta el punto B, sería el segmento más grande. Este es equivalente al segmento pequeño formado por esta línea transversal. Por lo tanto, el segmento grande de esta línea será equivalente al segmento pequeño de la otra transversal. ¿Y cuál es el segmento pequeño de esta otra transversal? Es el segmento ST. Por lo tanto, el segmento RS es equivalente al segmento ST. Miremos otro ejemplo. Si me dicen que el segmento RT es el segmento que se forma entre la primera y la tercera línea paralela, es equivalente al segmento RS entre la primera y la segunda, entonces un segmento X va a ser equivalente al segmento AB. ¿Qué segmento era este RT? A es el que se forma entre la primera y la tercera línea paralela. Por lo tanto, aquí tiene que ser el segmento que se forma entre la primera
y en la tercera línea paralela de la otra transversal. ¿Y cuál es ese segmento? Es el segmento AC. Por lo tanto, RT es ARS, como AC es igual a AB. Otro ejemplo. Aquí lo único que conozco es que de este lado me relacionan el segmento AC, que es el segmento que se forma entre la primera línea paralela y la tercera línea paralela. Por lo tanto, aquí tiene que ser exactamente el mismo segmento con la otra línea transversal, el que se forma entre la primera línea paralela y la tercera. ¿Y cuál es el segmento? El que se forma entre la primera línea paralela y la tercera es el segmento RT. Por lo tanto, aquí tiene que ser RT. Hacemos el mismo análisis con el denominador. ¿Cuál es este segmento? ST, que es el que se forma entre la segunda y la tercera línea paralela. Tendría que ser el mismo segmento en la otra línea transversal. ¿Y cuál es el segmento? BC. Por lo tanto, yo tengo que RT es equivalente a ST, como AC es equivalente a BC. De esta manera nosotros podemos analizar un sistema de líneas rectas por medio del teorema de Tales. Miremos otro ejemplo. Fabiola y Alejandro se divierten mucho al saltar rampas y hacer diversos trucos con sus patinetas. El fin de semana pasado su amigo Esteban los invitó a practicar con él en la sabana. Para la práctica, Esteban llevó una rampa que construyó junto con su padre. Cuando llegaron a la sabana, Esteban les mostró la rampa. Fabiola preguntó cuál era la longitud y la altura de esa rampa. Esteban respondió que la longitud de la rampa era de 1.20 metros, pero que no sabía cuál era su altura, pues nunca la había medido. Ella notó que el soporte que está ubicado justo a la mitad de la rampa tiene escrita la altura de 35 centímetros. ¿Cuál es la altura de la rampa?, nos preguntan. Bueno, hagamos un dibujo de lo que tenemos. Tenemos la rampa que llevó Esteban. Entonces, sabemos que la rampa tiene una longitud de 1.2 metros, desde donde comienza hasta donde termina. Yo lo primero que puedo ver aquí, bueno, además nos dicen que se dieron cuenta, Fabiola se dio cuenta, que justo a la mitad de la longitud de la rampa había una cuestión que les daba que la altura, había un letrero el cual les daba la altura, que decía que justo a la mitad tenía una altura de 35 centímetros o 0.35 metros. Entonces lo primero que yo observo aquí es que el total de la rampa me describe un triángulo grande. Saquemos ese triángulo para verlo mejor. Bueno, tenemos este triángulo aquí. ¿Cuál es la longitud del lado mayor de ese triángulo? Bueno, es la longitud de la rampa, que es 1.2 metros. ¿Y cuál es la altura de ese triángulo? No la conocemos. De hecho, es lo que nos preguntan, que sería la altura total de la rampa. Entonces tenemos nuestro primer triángulo. Además de eso, yo veo que justo a la mitad, donde miramos que tenía una altura de 35 centímetros, se forma otro triángulo, que lo vamos a representar por medio de un color azul. Saquemos el triángulo azul para verlo mejor. ¿Cuál es la altura de este triángulo azul? Bueno, es de 35 centímetros, lo que es lo mismo decir 0.35 metros. ¿Y cuál es la longitud de este triángulo? Si me dicen que este punto está justo a la mitad de la longitud de la rampa, y yo sé que en total la rampa tiene 1.2 metros, ¿cuál es la mitad de 1.2? Es 0.6 metros. Por lo tanto, este triángulo tiene una longitud de 0.6 metros. Ahora, yo tengo dos triángulos que son semejantes y conozco los dos lados mayores y un lado menor, puedo utilizar el teorema de Tales para poder relacionar los ángulos mayores y los ángulos menores. Como son equivalentes, puedo igualar esas dos semejanzas o esas dos razones, de tal manera que puedo decir que el lado mayor, 1.2 del triángulo rojo, es equivalente al lado menor del triángulo azul, 0.6, y que eso va a ser igual al lado menor del triángulo rojo, equivalente al lado menor del triángulo azul. Lo que hicimos aquí fue lo que hacíamos en los criterios de semejanza, relacionar lado mayor con lado mayor y lado menor con lado menor. Si nos damos cuenta, esto que tenemos aquí no es más que el teorema de Tales con una incógnita. Por lo tanto, puedo despejar la incógnita y encontrar su valor. ¿Cómo lo voy a hacer?
yo tengo que el 0.35 está dividiendo la incógnita. ¿Cómo pasa del otro lado? Pasa multiplicando. Por lo tanto, x va a ser igual a 1.2 multiplicado por 0.35 dividido 0.6. Si yo hago esta operación, tengo que 1.2 por 0.35 es 0.42 dividido 0.6, tengo que x entonces va a tener un valor de 0.7 metros. Por lo tanto, la rampa tiene una altura de 0.7 metros, que equivale a decir 70 centímetros. Miremos otro ejemplo. Encuentre el valor de x, es lo único que me dice. Entonces me dan el sistema de 5 rectas, donde tenemos 3 líneas paralelas y 2 líneas transversales. Me dicen que el segmento AB tiene un valor de 2, el segmento BC tiene un valor de 6, el segmento DE es X, es el valor que tengo que encontrar, y el valor EF, el segmento EF tiene un valor de 3. Utilizando el teorema de Tales, yo puedo entonces relacionar los lados menores y los lados mayores para poder encontrar el valor de X. De tal manera yo puedo decir que el segmento AB, que vale 2, es equivalente al segmento DE, que vale X, porque estos dos segmentos se forman entre la primera y la segunda línea paralela. Entonces son equivalentes. 2 es equivalente a X y 6 es equivalente a 3, que serían los lados mayores. 6 es equivalente a 3. Si tengo entonces el teorema de Tales con una incógnita, despejo la incógnita y digo entonces, paso a multiplicar este para acá y este para acá. 2 por 3 es igual a 6 por X. 2 por 3 me quedan como numerador, porque al despejar X aquí, este 6 está multiplicando, lo paso a dividir y me quedan 2 por 3 dividido 6. 2 por 3 es 6 dividido 6. 6 dividido 6, tengo que X es igual a 1. Por lo tanto, el valor de este segmento es 1. Yo hubiera podido relacionarlo de otra manera. ¿De qué manera? Yo hubiera podido decir que este segmento es equivalente a este otro, es decir, el segmento AB es equivalente al segmento AC, como el segmento DE es equivalente a DF, es decir, relacionar los dos segmentos de esta recta transversal con los dos segmentos de esta recta transversal. Ya vimos que la relación, la propiedad de las fracciones me lo permite. Por lo tanto, yo hubiera tenido que 2 es a 8. ¿Por qué 8? Porque del segmento de AC vale 2 más 6. En total, desde aquí hasta aquí, tengo 8. Eso va a ser igual al segmento X, que sería este pedacito. Y desde E hasta F, ¿qué es lo que tengo? X más 3. Por lo tanto, aquí tengo X y empiezo a despejar. Paso a multiplicar este denominador para acá y este denominador para acá. Me queda 2 por X más 3 es igual a 8X. Efectúo esta multiplicación. 2 por X, 2X, más 2 por 3, 6 es igual a 8X. Paso del mismo lado las X y tengo que 6 es igual a 8X menos 2X. 8 menos 2, tengo que 6 es igual a 6X. Quito este 6 de aquí pasándolo a dividir, por lo tanto X es igual a 6 dividido 6, teniendo que X es igual a 1. Si nos damos cuenta, el resultado es el mismo, haciendo las relaciones de diferente manera, por lo tanto comprobamos que se cumple lo que hemos visto hasta ahorita. Veamos este último ejercicio. Igual encontremos el valor de X. Yo voy a relacionar el lado menor con el lado menor y el lado mayor con el lado mayor. Entonces yo voy a decir que 8 es equivalente a 16, o puedo decirlo de forma diferente. 16 es equivalente a 8. El resultado va a ser exactamente el mismo. Entonces tengo que 16 es equivalente a 8, como X es equivalente a 7. Despejo X en mi teorema de Tales. Paso a multiplicar este 7 para acá y me queda 16 por 7 es igual a 8 por X. 16 por 7, el 8 lo paso a dividir. 16 por 7 dividido 8. 16 por 7 son 112 dividido 8. Tengo que X entonces es igual a 14. Por lo tanto, este valor es de 14. Igual hubiera podido relacionar los dos lados de esta línea transversal con los dos lados de esta línea transversal. Por lo tanto, yo puedo decir que este segmento 8 es a este completo, que sería 8 más 7, que son 15, como este segmento que vale 16 es equivalente a todo esto que vale 16 más X.
Empezamos a despejar x pasando a multiplicar cada uno de los dominadores al lado contrario. Tengo 8 por 16 más x es igual a 16 por 15. Efectuamos esta multiplicación. 8 por 16 son 128. 8 por x son 8x. Esto es igual a 16 por 15, 240. Este número lo pasamos del otro lado y tengo que 8x es igual a 240. Como era positivo, lo paso negativo. 240 menos 128. Tengo entonces que x va a ser igual. 240 menos 128 son 112. Y este 8 que estaba multiplicando lo paso a dividir. Dividido 8. X entonces va a ser igual a 112 dividido 8 es igual a 14. Comparamos los resultados y la relación que hicimos da exactamente igual a la primera. Comprobando entonces que todo lo que hemos visto y la propiedad de las fracciones se cumple perfectamente. De esta manera entonces vamos a aplicar nosotros lo que es el teorema de Tales.